Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este video los invito a tejer este bolso granny que personalmente a mí me encantó. Ustedes saben que el punto granny es uno de mis preferidos y por eso elegí este punto para tejer el bolso. La particularidad que tiene este bolso es esta, que su base está formado por un cuadrado granny, así que si sabes tejer cuadrados granny, este bolso te va a resultar sumamente fácil y rápido de tejer porque básicamente vamos a partir de un cuadrado en el que constantemente nosotros vamos haciendo con cada vuelta aumentos y luego en un punto, que va a ser este, fíjense, a partir de acá yo voy a empezar a tejer recto, pero siempre en punto granny. Y por último, lo único que vamos a hacer es tejer las asas, que yo te voy a enseñar a tejerlo para que te quede súper prolijo. Te voy a enseñar a hacer un cierre invisible para que, fíjense que acá no se nota dónde empieza y termina la vuelta. Fíjense el detalle del revés. El asa del revés también se ve perfecta. Así que bueno, es un trabajo muy lindo, muy fácil y es ideal para que usen todos esos restos de hilados que tienen. Yo acá, por ejemplo, empleo dos colores, pero ustedes pueden usar todos los hilados que tengan. Lo ideal, obviamente, es que el grosor de los hilados sea similar. Pero incluso si no tienen el mismo grosor, los pueden tejer dobles, triples, para que más o menos todos sean similares y el resultado final les quede como el que están viendo acá. Así que bueno, como les decía, es un proyecto muy lindo que espero que les guste. A continuación les voy a dar la lista de materiales, les voy a dar las medidas, pero antes los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos tutoriales que les voy a estar compartiendo. Las medidas de este bolso son: de ancho mide 30 centímetros, de largo en la parte más corta mide 25, en la parte más larga mide 30 y las asas, si nosotros las medimos desde acá dando toda la vuelta, miden 50 centímetros. Los materiales que vamos a necesitar para tejer este bolso son 145 gramos de hilado. Este es un hilo de algodón que tiene una hebra de 1,5 milímetros de grosor. Una aguja de crochet de 3,5 milímetros. Tijera, aguja lanera, marcadores de puntos y una cinta métrica. Comenzamos a tejer la base de nuestro bolso o cartera. Recuerden que la base de este bolso estaba formado por un cuadrado granny. Para comenzar a tejer nuestro cuadrado, lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico o ajustable. Entonces, yo voy a envolver mis dedos de esta forma, dejando la hebra corta abajo, pasando la hebra larga, que es la que va al ovillo, hacia arriba. Inserto la aguja dentro del anillo, tomo la hebra larga, la paso por adentro del anillo y retiro el dedo, con cuidado de que no se nos desarme, ¿sí? Luego voy a tejer una cadena para asegurar mi anillo y ahora sí, una vez que lo he asegurado, puedo tirar de la hebra corta para ajustar el tamaño del mismo. A partir de acá, yo voy a continuar tejiendo lo que sería ya la primera vuelta. Tengan en cuenta de que siempre yo voy a comenzar con una falsa vareta. En el caso de que a ustedes les resulte difícil tejerlo o no les guste cómo se ve, simplemente la pueden reemplazar por 2 o 3 cadenas. Entonces, yo ya tengo mi anillo y voy a comenzar a tejer la falsa vareta. Entonces voy a elevar la hebra hasta que tenga la altura de un punto vareta. Sujeto con mi dedo esa hebra para que no se mueva de la aguja. Giro mi aguja como si estuviera tomando una lazada de esta forma y sin soltar el dedo, pico la aguja dentro del anillo mágico o ajustable. Tomo lazada, la paso por adentro del anillo y fíjense que ahora tengo 3 lazadas en la aguja. Tomo una lazada, la paso por las primeras 2, ajusto, tomo otra lazada y la paso por las siguientes 2. Y de esta forma me queda tejida ya mi falsa vareta, que sería el primer punto de la vuelta. Nuevamente picando dentro del anillo voy a tejer otro punto vareta. Tomo lazada, pico dentro del anillo y tejo un tercer punto vareta. Este sería el primer lado de mi cuadrado. Tejemos 2 cadenas que van a formar el primer vértice. Nos vamos nuevamente dentro del anillo y vamos a tejer 3 puntos vareta. 1,
2 y 3. Siempre picando dentro del anillo. Este sería el segundo lado de mi cuadrado. Tejo 2 cadenas para formar el segundo vértice y nuevamente picando dentro del anillo voy a tejer otro grupito de 3 puntos vareta. Entonces tengo 1, 2 y 3. Tejemos 2 cadenas de separación que serían el tercer vértice y empezamos a tejer el último lado del cuadrado. Entonces tejo 1, 2 y 3 puntos vareta. Y este sería, fíjense, el cuarto lado. Tengo 1, 2, 3, 4. Voy a tirar de la hebra corta del anillo para ajustarlo, así se puede apreciar mejor y podemos trabajar más cómodos. Y de esta forma, fíjense que quedó cerrado el centro del cuadrado. Para terminar de tejer esta vuelta me estaría faltando tejer el vértice. Vamos a tomar una lazada y vamos a tejer picando en el primer punto un medio punto vareta, ¿sí? Fíjense, yo tomo lazada, pico en la falsa vareta con la que comenzamos la vuelta y tejo un medio punto vareta. De esta forma nosotros cerramos la vuelta y fíjense que quedamos posicionados justo en el centro del vértice del cuadrado. Comenzamos a tejer ahora la segunda vuelta. Nuevamente vamos a comenzar con una falsa vareta. Entonces, elevo la hebra hasta que tenga la altura de un punto vareta, tomo lazada, pico en el vértice. Fíjense que siempre vamos a picar adentro del vértice. Y tejo mi falsa vareta. Ven que al haber comenzado de esta forma me queda posicionada justo en el centro del vértice. Tomo lazada, pico de nuevo en el vértice y tejo otro punto vareta. Tomo lazada, pico en el vértice y tejo un tercer punto vareta. Entonces ya tengo la mitad del vértice. Nosotros vamos a continuar tejiendo y luego se completa al finalizar la vuelta. Tejemos una cadena de separación y me voy directo, salteamos estos puntos y me voy directo al siguiente vértice. Y ahí voy a tejer 3 puntos vareta, 1, 2 y 3. 2 cadenas que van a formar el vértice y picando en el mismo espacio donde tejí este grupito de 3 puntos vareta, voy a tejer otro grupito más de 3 puntos vareta. 1, 2 y 3. Y así se ve el vértice del cuadrado terminado. Siempre los vértices de nuestros cuadrados van a estar formando por 2 grupitos de 3 puntos vareta. Tejo una cadena de separación, salteo este grupito y me voy directo al siguiente vértice. Y ahí tejo de nuevo 3 puntos vareta, 1, 2 y 3. 2 cadenas y picando en el mismo espacio tejo otro grupito más de 3 puntos vareta. 1, 2 y 3. Fíjense cómo ya tenemos otro vértice terminado. Tejemos una cadena de separación, salteamos este grupito y nos vamos directo al siguiente vértice. Y repetimos lo que hicimos antes. Tejemos 3 puntos vareta, 2 cadenas y 3 puntos vareta. Siempre picando en el vértice, ¿sí? En ese huequito que nos quedó, en ese espacio de 2 cadenas que nos quedó de la vuelta anterior. Tejo una cadena, salteo este grupito y me voy directo al vértice. Y fíjense que nosotros ya habíamos tejido la mitad de este vértice. Entonces, para completarlo voy a tejer 3 puntos vareta más. 1, 2 y 3 puntos vareta, picando siempre en ese espacio que me quedó. Y ahora para cerrar la vuelta, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Tomamos lazada para tejer un medio punto vareta, picamos la aguja en nuestra falsa vareta y tejemos un medio punto vareta. Y de esta forma me queda terminada ya la segunda vuelta del cuadrado granny y fíjense que al haber tejido el medio punto vareta en el vértice
hace que estemos posicionados justo en el centro del vértice. Y así ya podemos empezar a tejer la vuelta número 3. Nuevamente, elevamos la hebra para tejer una falsa vareta. Entonces elevamos la hebra hasta que tenga la altura de un punto vareta, tomamos lazada con la aguja, picamos en el vértice y cerramos primero las primeras 2 lazadas y luego cerramos las 2 que nos quedaban en la aguja. Y de esta forma tengo ya tejida mi falsa vareta. Pico en el vértice y tejo 2 puntos vareta más para completar este grupito de 3 puntos vareta. Tejemos una cadena de separación y acá fíjense que yo tejo medio vértice, tejo una cadena, salteo este grupito y me voy siempre a los espacios. Nosotros nunca vamos a tejer sobre los puntos vareta, siempre nos vamos a manejar con los espacios. Me voy a este espacio de acá y tejo 3 puntos vareta. 1, 2 y 3 puntos vareta, siempre picando en el espacio. Tejo una cadena de separación y acá ya estoy nuevamente posicionada en un vértice, entonces voy a tejer 1, 2, 3 puntos vareta, siempre picando en ese espacio de 2 cadenas del vértice, 2 cadenas y picando nuevamente ahí voy a tejer 3 puntos vareta. Con eso me ha quedado completo ya mi vértice, ¿sí? Tejo una cadena, siempre que nosotros tengamos un grupito de varetas, vamos a tejer una cadena para saltearlos y así nos posicionamos ya en el siguiente espacio. Y en ese espacio de una cadena voy a tejer 3 puntos vareta. Tejo una cadena y nuevamente estoy posicionada en un vértice. Entonces voy a tejer 3 puntos vareta, 2 cadenas y 3 puntos vareta, siempre picando en el vértice, ¿sí? De esta forma ya tengo otro vértice terminado, ¿sí? Tenemos un vértice completo, 2 vértices completos y tenemos este vértice de acá que está tejido a la mitad. Tejo una cadena, salteo este grupito, me voy al siguiente espacio y ahí voy a tejer 3 puntos vareta. 2, 3. Tejo una cadena y nuevamente me llego a un vértice. Entonces voy a tejer 3 puntos vareta, 2 cadenas y picando de nuevo en el mismo espacio otros 3 puntos vareta. Los vértices siempre van a ser iguales. En todo el trabajo van a ser siempre iguales. Entonces fíjense, ya tenemos 1, 2, 3 vértices completos. Tejo una cadena, me voy al siguiente espacio y tejo ahí 3 puntos vareta. Y una vez que tenemos tejido estos 3 puntos vareta, tejemos otra cadena y ya estamos listos para tejer en el vértice. Entonces voy a picar ahí la aguja y voy a tejer 3 puntos vareta, que serían la otra mitad del vértice que habíamos tejido. Y de nuevo vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. En vez de cerrar con cadenitas, simplemente vamos a tejer un medio punto vareta picando en esa primera falsa vareta que tejimos, ¿sí? Y con esto me queda ya terminada la vuelta número 3 del cuadro granny. Les voy a mostrar ahora cómo vamos a tejer la vuelta número 4, aunque en realidad es igual que esta, pero bueno, me parece que ahora que hemos avanzado un poquito más, ustedes van a poder ver mejor cómo se teje el cuadrado. Entonces, esta sería la última vuelta que yo les enseño a tejer, y a partir de acá se repite exactamente lo mismo. Vamos a empezar siempre con una falsa vareta, que va a estar tejida en el vértice. De esta forma. Voy a picar nuevamente en el vértice y voy a tejer 2 puntos vareta más. Con esto voy a tener medio vértice, que después cuando terminamos la vuelta lo completamos.
Tejemos una cadena de separación y siempre vamos a trabajar en los espacios. Entonces, por ejemplo, ahora que hemos avanzado un poco más en el cuadrado, fíjense que yo en este lado del cuadrado tengo 2 espacios. Me voy al primero y tejo 3 puntos vareta. Tejo una cadena y me voy al siguiente espacio de una cadena y tejo otros 3 puntos vareta. Siempre entre grupitos de varetas vamos a tejer una cadena. Tejo una cadena y fíjense que ya llegué al vértice. Y siempre en los vértices vamos a tejer 2 grupitos de 3 puntos vareta. Entonces tengo mi primer grupito, 2 cadenas, mi segundo grupito de puntos vareta. Y así se van a ver siempre los vértices una vez que estén terminados. Tejemos cadena de separación y ya estoy posicionada en el siguiente huequito, ¿sí? Siempre en los huequitos. Y ahí voy a tejer 3 puntos vareta. Cadena de separación, me voy al siguiente huequito o espacio de una cadena y tejo 3 puntos vareta. De nuevo, cadena de separación y ya estoy posicionada en el vértice. Entonces vamos a hacer lo mismo que se hacen siempre en los vértices. Tejemos 3 puntos vareta, 2 cadenas, 3 puntos vareta. 1, 2 y 3 puntos vareta. Tejemos cadena de separación y fíjense que ya estoy en el siguiente espacio de una cadena. Y ahí voy a tejer 3 puntos vareta. Cadena de separación. Me voy al siguiente espacio de una cadena y tejo 3 puntos vareta. Cadena de separación. Fíjense que ya estamos llegando al final de la vuelta. Tejemos el siguiente vértice, que serían 2 grupitos de 3 puntos vareta, 2 cadenas y nuevamente otro grupito, ¿sí? Recuerden, son 2 grupitos. Yo tejí el primero, este sería mi segundo grupito de 3 puntos vareta. Cadena de separación, acá tengo un espacio, voy a tejer 3 puntos vareta. Cadena de separación, me voy al siguiente espacio de una cadena y tejo otros 3 puntos vareta. Cadena de separación y fíjense, ya llegué a donde empecé. Acá yo ya tenía medio vértice, entonces voy a tejer la otra mitad, que sería el segundo grupito de 3 puntos vareta, siempre picando en el espacio de 2 cadenas de la vuelta anterior. Y siempre todas las vueltas las vamos a cerrar igual. Vamos a tejer un medio punto vareta, picando la aguja en el primer punto de la vuelta, que sería la falsa vareta con la que iniciamos. Y de esta forma, fíjense que ya tenemos tejidos en total 1, 2, 3 y 4 vueltas. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, es decir, repitiendo lo que sería la vuelta número 4 hasta que tengan el tamaño de base que deseen para su bolso. Bueno, fíjense, yo he continuado tejiendo. Mi cuadrado ya tiene en total 10 vueltas, que en centímetros son 22 centímetros. Esto es lo que va a medir la base de mi bolso. A partir de acá, yo dejo de hacer aumentos y voy a comenzar a tejer recto. Como nosotros vamos a seguir tejiendo los vértices igual, y en los vértices nosotros realizamos aumentos, ¿sí? Tenemos 2 grupitos que sería un aumento para este lado y un aumento para este lado. Como yo necesito ahora tejer recto, porque lo que quiero es que en vez de crecer hacia los lados, comience a crecer hacia arriba el bolso. Como en los vértices voy a continuar haciendo aumentos en el centro de cada lado del cuadrado, voy a disminuir la misma cantidad de puntos que aumento acá. Es decir, que si yo acá estoy aumentando 2 grupitos, acá voy a disminuir 2 grupitos de puntos, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes cuenten la cantidad de huequitos que les han quedado en, fíjense, en el lado. Entonces, si yo cuento, tengo un huequito, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta cantidad de huequitos tiene que ser un número impar.
Si yo tejo una vuelta más, en la vuelta número 11, voy a tener 10 huequitos. Entonces, tejan una cantidad de vueltas que haga que su lado tenga un número impar de huequitos. Y una vez que hemos hecho esto, lo que voy a hacer es colocar un marcador de puntos en el huequito del centro. Entonces, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, voy a contar 1, 2, 3, 4 y en el quinto, que sería el huequito del centro, coloco el marcador. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4 de este lado, 1, 2, 3, 4 del otro. Ustedes van a hacer lo mismo en los 3 lados restantes y ya les muestro cómo empezamos a tejer esta vuelta. Comenzamos a tejer la vuelta número 11. Esta vuelta se comienza a tejer igual que todas las vueltas anteriores. Es decir, vamos a tejer primero una falsa vareta en el vértice. Una vez que tenemos nuestra falsa vareta tejida, vamos a picar nuevamente la aguja en ese vértice y vamos a tejer 2 puntos vareta más para completar el grupito de 3 puntos vareta. ¿Sí? Siempre picando en ese espacio de 2 cadenas. Tejemos una cadena de separación y la idea es tejer un grupito en cada uno de estos espacios de una cadena hasta llegar acá. ¿Sí? Y ya les muestro cómo seguimos. Entonces, tenemos nuestro primer grupito, tejo acá. En ese espacio, 3 puntos vareta. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente espacio de una cadena y tejo 3 puntos vareta. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente espacio y tejo 3 puntos vareta. Tejo una cadena, fíjense que ya estamos en el grupito anterior a donde yo coloqué el marcador. Y tejo ahí 3 puntos vareta. Hasta acá fíjense que es exactamente lo mismo que hicimos en todas las vueltas anteriores. Y acá está la variación. Yo ahora lo que debería hacer es tejer una cadena, picar la aguja acá y tejer un grupito. No voy a tejer la cadena y me voy a ir a este espacio de una cadena. Es decir, salteamos este espacio y me voy acá, sin tejer la cadena de separación. La idea es que estos 2 grupitos de puntos vareta nos queden bien pegaditos. Entonces, tejo un punto vareta, 2 y 3 puntos. ¿Sí? Ven cómo ya hemos realizado una disminución. Entonces, ahora sí, tejo una cadena y continúo tejiendo el resto de los puntos como habíamos hecho antes. Es decir, en cada grupito voy a tejer 3 puntos vareta, ¿sí? En cada huequito que tenga en cada espacio de una cadena voy a tejer un grupito y voy a tejer el vértice exactamente igual. Entonces, yo voy a tejer ahora este grupito que me falta, el vértice, y voy a continuar tejiendo por este lado hasta llegar acá. Y les muestro nuevamente cómo se hacen las disminuciones en esta vuelta para que les quede bien claro. Fíjense, terminé de tejer este lado, tejí el vértice, tejí todos los grupitos de este lado hasta llegar a este espacio que me queda antes del marcador de puntos. Voy a tejer los 3 puntos vareta como lo haría normalmente en ese huequito que me quedó. Y acá sí. Yo tejo mi grupito de 3 puntos vareta. No voy a tejer la cadena. Esto es muy importante. No tejan las cadenas, sino que directamente tejo el grupito, salteo este espacio y me voy al siguiente espacio, ¿sí? Al espacio que está detrás del marcador, ¿sí? Después del marcador. Acá. Y tejo otro grupito de 3 puntos vareta. Y así me queda ya hecha la disminución. El resto de la vuelta se teje exactamente igual, ¿sí? Van a seguir tejiendo como lo hacían normalmente hasta llegar al siguiente marcador y ahí hacen otra disminución, hacen lo mismo con este marcador y ya les muestro cómo seguimos en la siguiente vuelta. Así se ve terminada ya la vuelta número 11. Fíjense que se empiezan a formar estos piquitos donde está el marcador de puntos. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a tejer la vuelta número 12. Yo voy a acercar ahora un poco más la cámara. Esta vuelta número 12 es la que vamos a repetir de acá en adelante. Vamos a comenzar exactamente igual a como tejimos las vueltas anteriores. Es decir, tejemos una falsa vareta en el vértice, picamos la aguja
siempre dentro de ese espacio de 2 cadenas del vértice. Para completar el grupito de 3 puntos vareta voy a tejer 2 puntos vareta más. ¿Sí? Lo mismo que hicimos recién. Voy a tejer una cadena de separación y voy a ir tejiendo en cada uno de estos espacios de una cadena un grupito de 3 puntos vareta. Hasta acá exactamente lo mismo. Vamos a tejer así hasta llegar a este punto, que es donde estaba el marcador de puntos. Entonces, yo voy a tejer una cadena, otro grupito más de 3 puntos vareta. Nuevamente, una cadena de separación, me voy al siguiente espacio de una cadena y tejo otro grupito de 3 puntos vareta. De nuevo, cadena. Y fíjense que acá yo ya estoy, acá es donde tengo el marcador de puntos. Y este es el espacio que salteamos recién. Acá están los 2 grupitos que no están separados por una cadena. Entonces, ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, voy a picar la aguja hasta terminar el espacio anterior a este huequito y voy a tejer 3 puntos vareta, exactamente lo mismo que hicimos antes. Tejo 3 puntos vareta. Pero ahora fíjense el detalle. De nuevo, yo no voy a tejer una cadena de separación. Voy a saltear este espacio y me voy a ir al siguiente huequito. Y ahí voy a tejer 3 puntos vareta. Siempre vamos a hacer lo mismo a partir de ahora. Vamos a saltear siempre este espacio, es decir, vamos a tejer un grupito acá, salteamos este espacio y tejemos el otro grupito acá sin cadena. Y luego continuamos tejiendo como lo hicimos anteriormente. Yo voy a continuar tejiendo hasta terminar este lado, es decir, voy a tejer en cada espacio un grupito de 3 puntos vareta, voy a tejer el vértice y voy a empezar a tejer el otro lado del cuadrado y les repito este paso para que ustedes entiendan bien cómo se hace la disminución cuando llegamos a donde está el marcador. Fíjense, yo nuevamente he llegado a este punto en el que estoy posicionada en el espacio anterior a donde nosotros habíamos hecho la disminución. Siempre guíense por el marcador de puntos, ¿sí? Recuerden que acá nosotros salteamos ese espacio y tejimos estos 2 grupitos que no están separados por una cadena. En este espacio anterior yo voy a tejer 3 puntos vareta. Exactamente lo mismo que hacemos siempre. Pero acá, a este espacio donde no teníamos cadena de separación, sí, a este huequito que nos quedó entre los 2 grupitos, lo voy a saltear y me voy a ir al siguiente espacio de una cadena. Y ahí voy a tejer 3 puntos vareta. Y luego continuamos tejiendo la vuelta como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, ustedes van a repetir esto que hemos hecho ahora hasta terminar la vuelta y van a repetir esta vuelta hasta que su bolso o cartera tenga la altura que ustedes deseen, ¿sí? Es siempre igual, siempre vamos a tejer. En este huequito anterior a este espacio vamos a tejer 3 puntos vareta, vamos a saltear esto y vamos a tejer otro punto vareta en el siguiente espacio. En todos lo vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Fíjense, acá tejo un grupito sin cadena de separación y acá tejo otro grupito. Siempre vamos a saltear este espacio entre los 2 grupitos, ¿sí? Bueno, fíjense, así se ve la vuelta terminada. En donde nosotros hemos colocado los marcadores, fíjense cómo el tejido se empieza como a cerrar. Si yo lo giro el tejido, ya empieza a tomar forma. Vean cómo se empiezan ya a parar, por decirlo así, las paredes del bolso. A partir de acá, ustedes van a repetir exactamente lo mismo que hicimos en las vueltas anteriores. Es decir, vamos a comenzar con una falsa vareta, vamos a tejer 2 puntos vareta para completar ese grupito de 3 varetas del vértice. En cada espacio que tengan de la vuelta anterior van a tejer un grupito de 3 puntos varetas hasta que lleguen acá. Entonces, cuando llegamos a este huequito, que es el que está antes del huequito central donde está el marcador de puntos, vamos a tejer un grupito de 3 puntos vareta, lo mismo que hicimos siempre. Lo único que varía es que primero vamos a saltear este espacio, acá no se teje nada. Y segundo, no vamos a tejer cadenita de separación. Y vamos a continuar tejiendo acá otro grupito de 3 puntos vareta.
Y así hasta llegar al siguiente marcador, ¿sí? Vamos a tejer el vértice, todo se teje exactamente igual. Lo único que varía es que en el huequito anterior y posterior tejemos 3 puntos vareta, a este lo salteamos y no tejemos cadena de separación. Van a continuar tejiendo de esta forma hasta que su bolso tenga la altura que ustedes quieran que tenga, ¿sí? La altura deseada. Yo voy a continuar tejiendo un par de vueltas más y ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer en el caso de que ustedes quieran tejer con cambios de color. Bueno, fíjense, yo he continuado tejiendo un par de vueltas más y lo que quiero hacer ahora es cambiar el color. Entonces, para realizar los cambios de color, lo primero que vamos a hacer es cortar la hebra del color que ya no vamos a usar para tejer y cerramos el tejido. Entonces tejo una cadenita y paso toda la hebra por esa cadenita. Ajusto y a mí siempre me gusta hacer un nudito para reforzar este cierre. Una vez que tenemos hecho esto, tomamos la hebra del nuevo color y lo que vamos a hacer es un nudo de inicio. Pero a diferencia de lo que yo suelo hacer, que es ajustar el nudo al tamaño de la aguja, en este caso lo vamos a dejar así bien flojito. Fíjense que es un nudo bien flojito. Retiro la aguja del nudo y me voy al vértice donde iniciamos la vuelta. Inserto la aguja en el vértice, tomo mi nudo y lo paso por ese vértice, lo traigo hacia adelante. Fíjense que me queda parte del nudo adelante y parte del nudo atrás. Acá ustedes ya pueden jugar un poquito más con ajustarlo si quieren para que les quede más pegadito. Voy a tejer una cadena para asegurar el nuevo color al tejido. Y a partir de acá vamos a continuar tejiendo como lo hacemos siempre. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser una falsa vareta. Y luego vamos a tejer 2 puntos vareta más en ese vértice. Acá tengo uno. Traten de que las 2 hebras queden hacia un costado para que no les moleste. Fíjense que yo la traigo hacia el costado. Y ahora voy a tejer el segundo punto vareta. Y luego van a continuar tejiendo como hacemos normalmente. Es decir, tejo una cadena de separación. Me voy al siguiente espacio y tejo 3 puntos vareta. Como hicimos en todas las vueltas anteriores, ¿sí? Entonces, así es como van a hacer los cambios de color cada vez que ustedes quieran cambiar de color en el tejido. Van a hacer exactamente lo mismo que les mostré acá, ¿sí? Van a hacer un nudo de inicio y luego van a comenzar a tejer una falsa vareta como hicimos en las vueltas anteriores. Bueno, fíjense que yo he seguido tejiendo y he llegado ya a la altura deseada de bolso. Y estoy lista para empezar a tejer lo que serían las asas o manijas de este bolso o cartera. En total teníamos 10 vueltas de base, que eran las del cuadrado granny. Habíamos colocado los marcadores de puntos y a partir de ahí habíamos empezado a tejer recto. Estas vueltas en total son 13, es decir que desde el inicio hasta llegar acá yo tengo en total 23 vueltas. Ahora voy a acercar un poquito más la cámara y ya empezamos a tejer las asas. Comenzamos a tejer la vuelta número 24. Yo no he cortado la hebra, fíjense que voy a continuar tejiendo con el mismo hilado y voy a comenzar a tejer esta vuelta en el vértice donde cerramos la vuelta anterior. Es decir que simplemente vamos a continuar tejiendo. Subimos con una cadena que no cuenta como punto. Picamos la aguja en ese espacio que tiene el vértice, que sería el equivalente al espacio de 2 cadenas, y tejemos un medio punto. Y a continuación yo voy a tejer 80 cadenas. ¿Sí? Recuerden que esta es una cuestión personal. Ustedes tejan la cantidad de cadenas que necesiten para obtener el largo de asa deseado. Entonces voy a comenzar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta tener en total 80. Una vez que tenemos nuestras 80 cadenas tejidas, fíjense que yo partí de este vértice, me voy a ir al siguiente vértice.
me voy a posicionar en este espacio de 2 cadenas, pico la aguja ahí y tejo un medio punto. La idea es que nosotros en los vértices tengamos siempre 3 medio puntos. Vamos a tener uno antes, que va a ser cuando hagamos el borde interno, uno antes de este medio punto que es el que lleva el asa, y vamos a tejer uno después. Entonces nuevamente voy a picar en ese vértice y voy a tejer otro medio punto. Y a continuación voy a tejer un medio punto en cada uno de los puntos vareta de la vuelta anterior. Y cuando lleguemos a las cadenitas, ¿sí? Fíjense que yo llego acá a una cadenita y voy a tejer también ahí un medio punto. Entonces, en cada uno de los puntos y en cada una de las cadenitas de la vuelta anterior, vamos a tejer un medio punto. Yo lo que quiero hacer es llegar acá. Entonces voy a seguir tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos porque les quiero mostrar qué vamos a hacer cuando lleguemos a ese que sería un segundo vértice, pero en este caso que está, el ángulo está invertido, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos dos grupitos de 3 puntos vareta. En los primeros 2 puntos yo voy a tejer un medio punto en cada uno, hasta quedar posicionada en este punto que serían los 2 puntos que están tejidos juntitos sin cadena de separación. Entonces, voy a picar en el primero y voy a tejer un medio punto sin cerrar. Voy a picar en el segundo y voy a tejer otro medio punto sin cerrar. Y luego los cierro juntos. Y a partir de acá sigo tejiendo de la misma forma, es decir, en cada uno de los puntos voy a tejer un medio punto, en cada una de las cadenas voy a hacer lo mismo. Yo lo que les quiero mostrar ahora es cómo vamos a tejer el siguiente vértice. Entonces, vamos a continuar tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos y cadenas de la hilera anterior. Y fíjense, yo ya estoy llegando al vértice. Entonces, esta es la cadenita previa. Tengo mis 3 puntos. Tejo en el primero un medio punto, hago lo mismo con los otros 2. Y cuando he llegado a este espacio de 2 cadenas, voy a tejer un medio punto. Voy a tejer un segundo medio punto. Y acá yo les quiero mostrar para que ustedes vean. Nosotros empezamos acá. Tejimos 80 cadenas y nos posicionamos acá. Continuamos tejiendo en medio punto acá. Y cuando llegamos a este vértice, vamos a tejer las otras cadenitas y vamos a formar la segunda asa. Entonces, nuevamente vamos a tejer 80 cadenitas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta tener las 80 cadenitas. Una vez que tenemos nuestras 80 cadenas tejidas, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Salteamos todos estos puntos y nos vamos al siguiente vértice, que sería hasta ahora el único que nos está faltando de tejer. Me posiciono en el vértice, pico la aguja y tejo un medio punto. Pico de nuevo en el vértice y tejo otro medio punto. Y lo que vamos a hacer es repetir lo mismo que hicimos antes. En cada uno de los puntos vareta vamos a tejer un medio punto, vamos a tejer en las cadenitas también un medio punto. Recuerden que acá en el vértice tejemos 2 medio puntos que cierran juntos hasta llegar a donde iniciamos la vuelta, ¿sí? Entonces van a tejer un medio punto en cada uno de estos puntos, ¿sí? Recordando que acá se tejen 2 medio puntos que cierran juntos. Cuando llegamos al final de la vuelta, fíjense que yo he tejido un medio punto en cada uno de los 3 puntos vareta de la vuelta anterior. Pico la aguja en el vértice, ¿sí? En ese espacio de 2 cadenas que tenía de la vuelta anterior y tejo un medio punto. Pico la aguja en el primer medio punto que tejimos y cierro la vuelta con punto enano.
Y antes de continuar, voy a colocar un marcador de puntos en la primera cadena. ¿Sí? Yo lo voy a colocar en la hebra de atrás para que se pueda apreciar mejor. Fíjense. Entonces, en esa primera cadena, como para tener de referencia, yo voy a colocar un marcador de puntos. Y a partir de acá, lo que voy a hacer es empezar a tejer la vuelta 25. Entonces, subimos con una cadena, picamos la aguja en esa cadenita y empezamos a tejer un medio punto en cada una de las cadenas que habíamos tejido, ¿sí? De esta forma. En este caso vamos a ir tomando solo la hebra de atrás. Entonces, un medio punto en cada una de las cadenas que tejimos para el asa. Yo voy a continuar tejiendo las 80 cadenas y ya les muestro cómo seguimos. Una vez que nosotros hemos tejido las 80 cadenas, lo que vamos a hacer es, fíjense, yo acá tengo tejida la última cadena, voy a picar la aguja en el primer medio punto que tengo acá en el vértice y voy a tejer un medio punto. Me voy al siguiente punto y tejo otro medio punto. Me voy al siguiente y tejo un medio punto. Y a partir de acá, lo que vamos a hacer es tejer un medio punto en cada uno de los medio puntos que tenemos, ¿sí? Fíjense, todo hasta llegar acá, a donde comienza la siguiente asa. Bueno, yo ya he llegado al vértice, fíjense que continué tejiendo en medio punto todos estos puntos. Acá teníamos el asa, acá empieza el vértice, fui tejiendo un medio punto todo lo largo hasta llegar a las cadenas. Y de nuevo yo voy a colocar acá un marcador de puntos. Esto es simplemente para que después cuando teja la siguiente vuelta no confundirme. Entonces, una vez que nosotros ya estamos posicionados en las cadenitas, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a tomar la hebra de atrás y vamos a ir tejiendo un medio punto en cada una de estas cadenitas. Recuerden que después nosotros la vamos a reforzar por dentro. De este lado vamos a continuar tejiendo por dentro para que sea reforzada el asa. Entonces, yo voy a continuar tejiendo hasta completar las 80 cadenas y ya les muestro cómo seguimos. Cuando llegamos al final de las 80 cadenas, fíjense, yo ya he tejido las 80, podemos ya ver el asa. Lo que vamos a hacer es continuar tejiendo en medio punto, lo mismo que hicimos antes. Entonces fíjense, este es el primer medio punto que yo tengo en el vértice, pico ahí, tejo un medio punto. Este es el segundo medio punto que tengo en el vértice. Si recuerden que en todos los vértices tenemos dos medio puntos. Y a partir de acá, yo voy a continuar tejiendo un medio punto en cada uno de todos estos puntos que hemos tejido hasta llegar a donde comenzamos, que sería acá, ¿sí? Entonces yo voy a continuar tejiendo y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, fíjense, yo ya he llegado al final de la vuelta, he tejido los medio puntos que corresponden a los 3 puntos vareta del vértice. Voy a tejer un medio punto en el primer medio punto que está tejido en el vértice. Acuérdense que teníamos dos medio puntos. Tejo otro acá. Y simplemente picamos la aguja en ese primer medio punto. Acuérdense que esto que se ve acá como una cadenita es la cadena de subida, no la contamos. Picamos ahí, tejemos un punto enano. Y ahora voy a subir con una cadena. Pico en ese medio punto, que sería el primero de la vuelta, y tejo otro medio punto. Me voy al siguiente y tejo otro medio punto. Y así yo voy a continuar tejiendo un medio punto en cada uno de los medio puntos que tejí en la vuelta anterior hasta dar toda la vuelta, ¿sí? Fíjense cómo ya va tomando forma. Recuerden que del lado de adentro también vamos a tejer medio puntos. Entonces,
yo voy a continuar tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos, dando la vuelta a toda la cartera, ¿sí? Entonces vamos a dar la vuelta por acá, todo este borde, todo el borde, hasta llegar a donde empezamos a tejer. Cuando llegamos al final de la vuelta, fíjense que este sería el primer medio punto que tejí, este es el último. Lo que voy a hacer ahora es, ustedes pueden cerrar con un punto enano como venimos haciendo en todas las vueltas, pero para que en este caso nos quede un cierre perfecto, lo que voy a hacer es cortar la hebra, la paso, fíjense que simplemente la voy a pasar por completo por el punto, tomamos aguja lanera, y recuerden, este era el primer medio punto que tejimos. Paso la aguja por debajo de estas dos hebras, con toda la hebra. Una vez que nosotros hemos pasado la aguja por esta hebra, vamos a posicionarnos, y fíjense acá. Este es el último medio punto que nosotros tejimos. Vamos a insertar la aguja por acá, pero solamente pasándola por detrás de la hebra de atrás, ¿sí? Yo piqué la aguja en el centro del punto y la paso por debajo de la hebra de atrás. Y tiro. ¿Sí? Fíjense cómo ha quedado perfecto el cierre. Y ahora me voy a ir al revés de mi trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es asegurar esto para que esta hebra no se afloje y se nos salga. Entonces, yo lo que voy a hacer es picar en cualquier punto. Si ustedes pican en cualquier punto, dejando una pequeña lupita. De esta forma. Paso la aguja por esa lupita y tiro. Y lo que he hecho es básicamente envolver un punto con un nudito. Fíjense que el cierre se sigue viendo perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es, ustedes saben que a mí me gusta asegurar siempre con otro nudito, ¿sí? Bien al ras el nudito para que después nos resulte fácil de esconder la hebra. Entonces, acomodamos el tejido, el cierre quedó perfecto. Acá tengo mi nudito y lo que voy a hacer es simplemente esconder la hebra. Entonces, con mi aguja lanera, que ya tengo enhebrada, lo que voy a hacer es ir pasando, fíjense. Lo primero que quiero hacer es esconder ese nudito. Entonces, voy a pasar por detrás de los puntos la hebra y la voy a ir escondiendo de esta forma. En este caso, que yo tengo medios puntos, es bastante fácil esconderla porque en los medios puntos la hebra queda realmente muy bien oculta y es muy fácil pasar la aguja lanera. En este caso se trata de un tejido recto, entonces fíjense lo fácil que resulta. Entonces, yo he pasado por detrás de todos estos puntos. Cuando yo considero que ya he pasado suficiente hebra, simplemente voy a tirar. En este caso, acá estamos. Tiramos la hebra de esta forma. Vean que el nudito ya no se ve y ustedes pueden ayudarle a la hebra para que la oculte bien. Fíjense que para que pase por debajo de la hebra el nudito. Entonces, una vez que hemos ocultado la hebra, vamos a cortar el excedente y acomodamos, ¿sí? Y de esta forma me ha quedado cerrado el tejido, oculta la hebra y fíjense cómo se ve del derecho. Comenzamos a tejer la cara interna del asa. Recuerden que nosotros acá tenemos 3 vueltas en medio punto y el asa tiene 2. Entonces la idea sería tener otra vuelta en medio punto, todo alrededor, ¿sí? Tanto acá, para darle una terminación más prolija y que no se vea el punto granny, y a su vez con el medio punto va a ser mucho más resistente, como acá. Es decir, vamos a dar toda la vuelta. Vamos a empezar acá, vamos a dar toda la vuelta alrededor del asa con medio puntos para reforzar un poco más la parte interna de la misma. Para
comenzar a tejer esta vuelta, vamos a hacer lo mismo que hacíamos cuando cambiábamos de color. Es decir, vamos a tejer un nudo de inicio. Nos vamos a posicionar en el vértice. Voy a picar la aguja en el vértice y la voy a llevar hacia atrás. Tomo mi nudo de inicio y lo traigo hacia adelante. Tejo una cadena para asegurarlo al tejido. Y ahora voy a picar de nuevo en el vértice y voy a tejer un medio punto. Si esa cadena no cuenta como punto, se va a ver de esta forma. Y a partir de acá voy a ir tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Recuerden que en este caso sería del punto granny. Entonces en cada uno de los puntos vareta del punto granny voy a tejer un medio punto. Y en cada cadenita voy a tejer otro medio punto. De nuevo acá tengo vareta y tejo un medio punto en cada uno de esos puntos. Yo lo que les quiero mostrar es lo que vamos a hacer cuando lleguemos acá, que ya lo vimos antes, pero se los voy a repetir para que les quede claro. Entonces, sigo tejiendo en cada punto vareta un medio punto, en cada cadena un medio punto, hasta llegar a lo que sería este vértice. Fíjense. Entonces, yo tengo dos grupitos de 3 puntos vareta en este vértice. He tejido un medio punto en el primero, un medio punto en el segundo. Cuando llego al tercero, pico y tejo un medio punto sin cerrar. Me voy a este que sería el cuarto punto vareta, tejo otro medio punto sin cerrar y los cierro juntos. Es decir, que estos dos puntos que teníamos acá, les tejimos un medio punto. Y luego continuamos tejiendo un medio punto en cada uno de los puntos y cadenas hasta llegar acá. Fíjense, recuerden que yo les había dicho que era útil colocar marcadores de puntos tanto en la primera como en la última cadenita que tejimos del asa, ¿sí? Tanto en la cadena 1 como en la 80 vamos a colocar marcadores de puntos. Yo voy a continuar tejiendo hasta llegar a este marcador. Cuando llegamos al vértice, fíjense que yo he tejido un medio punto en cada uno de los puntos vareta. Y este ya es el vértice. Pico la aguja en el vértice y tejo un medio punto. Con eso completo los 3 medio puntos que teníamos en el vértice, ¿sí? Fíjense que acá yo también tenía, al comienzo yo tenía un medio punto que habíamos tejido, este el segundo medio punto y el que comenzamos es el tercero. Y acá me voy a ir directo a la primera cadena. Y es importante que vean dónde está el marcador, porque este es el lateral. Esto que ustedes ven acá es el lateral del punto de abajo. Entonces, es muy importante que coloquen el marcador para no confundirse y evitar tejer acá, sino que vamos a ir directo a donde está el marcador de puntos. Entonces, yo voy a tomar, voy a retirar ahora el marcador para que ustedes puedan ver mejor. Yo voy a tomar las dos hebras que no tejí de la cadenita. Entonces, fíjense que yo acá tengo una y dos hebritas. Pico acá y tomo las dos y tejo medio punto. Acá de nuevo, ustedes pueden ver que tengo estos dos palitos. Pico ahí. Y si ustedes miran hacia atrás van a ver que están tomando dos hebritas. Tejen un medio punto. Se van al siguiente punto y de nuevo pican ahí, en el centro del punto. Y cuando lo miramos hacia atrás vemos que estamos tomando las dos hebras. Así van a continuar hasta llegar al final, es decir, van a dar toda la vuelta del asa, todo alrededor, hasta que lleguemos acá, que es donde tenemos que tejer el último punto, y este es el primero que tejimos. Entonces yo voy a continuar tejiendo hasta llegar a este marcador. Yo ya he tejido 79 cadenas, fíjense cómo se ve. Así se ve del derecho y miren qué prolijito que se ve del revés al tomar las dos hebras. Se ve perfecto. Entonces, acá yo he llegado al marcador de puntos que me está indicando que esta es la última cadena que yo había tejido y este ya sería mi primer punto, el que tengo acá. Entonces voy a retirar el marcador y ahí voy a picar tomando las dos hebras, como hicimos en todos los puntos anteriores, y voy a tejer el último medio punto. Y acá para cerrar vamos a hacer nuevamente el cierre invisible. Entonces cortamos la hebra,
con la aguja pasamos esa hebra por el punto. Fíjense, paso toda la hebra. Me va a quedar el punto y la hebra al centro. Enhebramos. Y ahora con la aguja lanera nos vamos a ir al primer punto que tejimos y vamos a pasar la aguja así, de esta forma, por adentro del punto. ¿Sí? Acuérdense que esto era la cadena de subida y no contaba. Pasamos toda la hebra por el punto, de esta forma. Pasamos la aguja por el centro, ¿sí? Por el centro del punto, que sería este. Y la llevamos por debajo de la hebra de atrás, de esta forma. Y tiro. Sin tirar demasiado, fíjense cómo quedó el cierre perfecto. Giramos el tejido. Y a mí acá me gusta asegurarlo. Ustedes en este punto pueden simplemente esconder la hebra, pero a mí me gusta asegurarlo para evitar de que con el uso esta hebra se salga y se nos empiece a destejer el borde. Entonces van a tomar el punto que ustedes vean que está más cerquita de la hebra, que esté bien apretadito. Por ejemplo, en este caso podría ser este o este. Entonces yo voy a tomar este punto de acá. Pico la aguja y hago una pequeña lupita. ¿Sí? Vean, a ver. Hago una pequeña lupita y paso la aguja por esa lupita. Lo que logro acá es hacer un nudito envolviendo un punto. Fíjense que el cierre se sigue viendo perfecto. Yo acá he envuelto un punto y para asegurarme voy a hacer simplemente otro nudito. Pueden envolver ustedes si quieren otro punto. Este nudito que hagan al ras, bien al ras. Y ahora con aguja lanera van a ocultar la hebra. De esta forma les ha quedado bien seguro el cierre ha sido perfecto y vean cómo ya mi asa tiene el mismo ancho que tiene este borde del bolso cartera. Y acá podemos ver que también tenemos, en vez de punto granny, una vuelta de medio punto. Ustedes si quieren pueden tejer más vueltas acá, pueden hacer incluso otra vuelta más para que acá tengan también dos vueltas en vez de una. El borde les va a quedar más grueso. Y lo que van a hacer ahora es repetir lo mismo en este lado del bolso, ¿sí? Fíjense, así se ve el otro lado. Entonces van a repetir lo mismo, vean la diferencia. Acá tenemos el asa que acabamos de tejer y esta es la que tiene dos vueltas nada más. Entonces, lo mismo que hicimos acá, lo van a repetir de este lado. Y ahora les muestro lo último que tenemos que hacer para que ya nuestra cartera quede lista para estrenar. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenemos que hacer? Primero, obviamente, terminar de tejer el asa. Pero lo que yo les quiero mostrar es cómo seguimos una vez que tengamos el asa terminada. Van a ocultar todas las hebras, tanto las que nos han quedado acá cuando hemos agregado hebras para tejer el interior del asa, todas las hebras del cambio de color. Y lo más importante es esto. Hay que cerrar el anillo mágico o ajustable con el que iniciamos la base de nuestro bolso, es decir, la base que es el cuadrado granny. Entonces yo voy a acercar la cámara y les muestro cómo lo vamos a hacer. Fíjense, este es el centro. Lo primero que van a hacer es, con suavidad, van a tirar de esta hebra, asegurándose de que el centro les ha quedado bien cerrado, porque puede ser que a medida que hemos avanzado, esto ya ha quedado flojito. Entonces, cerramos. Y lo que debemos hacer es asegurarnos de que esta hebra no se afloje, porque a medida que nosotros le vayamos colocando cosas a nuestro bolso, esto va a ir trabajando, ¿sí? Y corremos el riesgo de que esta hebra se afloje y se nos empiece a desarmar el cuadrado desde el centro. Para evitar esto, yo lo que voy a hacer es, con aguja lanera, voy a hacer algo similar a lo que hicimos recién cuando hicimos el cierre invisible. Voy a tomar la hebra, me voy a ir a mi cuadrado. Voy a buscar un punto cualquiera, ¿sí? No importa. Entonces, después nosotros lo vamos a ocultar. Voy a pasar la aguja de esta forma por debajo del punto, ¿sí? Voy a pasarla por debajo de alguna de las hebritas, formando esta lupa. Luego paso la aguja por adentro de la lupa y tiro.
Acá ustedes lo pueden hacer de nuevo si quieren para quedarse tranquilos de que realmente les está quedando bien asegurado el centro de su cuadrado. Entonces, una vez que hemos hecho eso, que ya lo tenemos asegurado, pueden hacerle otro nudito. Ya les ha quedado cerrado el anillo y van a tener la tranquilidad, ¿sí? Fíjense que siempre este nudito al ras, de que les ha quedado bien asegurado y no se les va a desarmar. Luego con aguja lanera van a ir escondiendo esta hebra, que en este caso se oculta, lo ideal es ocultarla alrededor de los puntos. Si nosotros tenemos acá el nudito, me voy a ir por debajo de estos puntos, que en este caso fíjense que han quedado bastante apretados. Vamos a ir pasando y lo primero que queremos hacer es ocultar el nudito que nos quedó. Entonces tiro para que el nudito me quede debajo de los puntos. Y van a ir dando la vuelta alrededor de estos puntos hasta que hayan ocultado toda la hebra. ¿Sí? Fíjense cómo queda realmente perfecto el cierre. Y con esto, una vez que ustedes hayan ocultado esta hebra, les va a quedar ya el bolso terminado. Yo voy a terminar de ocultar las hebras, voy a tejer lo que me faltó de esta asa y ya les muestro cómo se ve el bolso terminado y listo para estrenar. Bueno, fíjense, así se ve el bolso terminado. Yo ya he tejido la segunda asa, así se ven las dos asas iguales. He ocultado las hebras que me quedaban, ¿sí? Sobre todo por los cambios de color. Fíjense que por dentro el bolso ha quedado bien prolijo. También terminé de ocultar las hebras que nos habían quedado acá en el centro del anillo. Y bueno, así se ve ya el trabajo terminado. Espero que les haya gustado. A mí personalmente el resultado final me encantó. Así que bueno, como les decía, espero que les haya gustado, que se animen a tejerlo y nos vemos en el siguiente tutorial.